Le damos la bienvenida entonces al capítulo 12 del canto 7 del Srimad Bhagavatam, de este curso Bhaktivedanta. Estamos en el capítulo llamado La Sociedad Perfecta. 4 clases espirituales. Esto es resultado de una pregunta que hace Yudhishthira a Narada Muni luego del pasatiempo de Nrisimhadeva. Le pregunta acerca de los aspectos de una sociedad perfecta. En el anterior capítulo se habló de los Varnas, las funciones de cada uno de los Varnas. Y aquí en este capítulo se va a hablar de los ashram, Brahmachari, Grihastha y Vanaprastha. Siguiente capítulo es nuestro capítulo de los sannyasis. Bien, entonces, acá hay, Narada Muni comienza a describir este asunto de los ashram y los deberes respectivos y las cualidades que debe tener cada persona que está en un ashram respectivo. Nosotros vamos a ver que en los primeros versos, hasta el verso 6, no hay significados de Srila Prabhupada. Y van a ver por qué. Yo solamente le describo algunas de las características o de los deberes que debe tener el Brahmachari y van a entender por qué Srila Prabhupada omitió eso. Bien, entonces acá por ejemplo empieza Narada Muni a hablar acerca de los deberes del Brahmachari. Y dice, el estudiante debe aprender a controlar perfectamente los sentidos, debe ser sumiso y mostrar una actitud firme de amistad hacia el maestro espiritual. Con un gran voto, el Brahmachari debe vivir en el Gurukula y pensar solamente en el beneficio del Guru. Bueno, empieza a hablar varias cositas, debe llevar por ejemplo, una de las cosas que dice, debe llevar una hierba kuya en la mano. El Brahmachari debe vestirse normalmente con ropas de piel de ciervo, por favor. Y un cinturón de paja. Debe llevar los cabellos sin peinar. Ahí, tenía cabello. Ahí sí, tenía cabello. Tener una vara y un cántaro de agua. Y adornarse con un cordón sagrado, como se recomienda en los shastras. No hay significados. El Brahmachari debe salir mañana y tarde a pedir limosnas. Y debe ofrecer al maestro espiritual todo lo que reúna. Solo debe comer si el maestro espiritual se lo ordena. De lo contrario, si el maestro espiritual no le dice nada, a veces tendrá que ayunar. Bien, hasta aquí no hay significado de Srila Prabhupada. No podemos saber qué Srila Prabhupada opina acerca de todo esto. Pero obviamente cuando no hay significado de Srila Prabhupada también significa que no hay significado de los acharyas. Porque Srila Prabhupada cuando hizo el Bhagavatam puso también los comentarios de los acharyas. Entonces no va a obviar un significado si un acharya sí hizo un significado de eso. Obviamente que hasta aquí tenemos quizá unas recomendaciones que pueden ser para Brahmachari y que está metido de esa propuesta a unas cositas de esa época, ¿no? Como por ejemplo la piel de venado, hierba kuya y todas esas cositas. Pero aquí, en el significado del 6 ya empieza algunos significados de Srila Prabhupada y dice, el Brahmachari debe ser amable y mostrar un buen comportamiento. No debe comer o acumular más de lo necesario. Debe ser siempre activo y experto y tener plena fe en las instrucciones del maestro espiritual y del Shastra. Con perfecto control de los sentidos, no debe relacionarse más de lo estrictamente necesario con mujeres o con hombres dominados por mujeres. Aquí sí, si la Prabhupada ya comienza y acá lo que se va a hacer, inclusive a través de los siguientes versos, es una acentuación en que una persona en los ashram debe cuidarse de la fuerza de las dualidades en el mundo. Y la fuerza de atracción de las dualidades en el mundo. Esta dualidad, si la Prabhupada dice, se sintetiza, usa la palabra esa, sí, se sintetiza, en la atracción hombre-mujer. Por eso que hay varias acá declaraciones en estos versos que hablan acerca de cómo relacionarse y cómo manejar la energía esa de las fuerzas de los dos sexos. Hay significados acá inclusive detallados de esta fuerza de los dos sexos. Inclusive acá está el famoso verso ese del Bhagavatam que habla de cómo el hombre es como mantequilla y la mujer como fuego. Por lo tanto, hay una reacción.
Si vos pones dos mantequillas juntas, no pasa nada. Pero si pones dos fuegos juntos, tampoco pasa nada. Pero si pones un fuego y una mantequilla, hay una reacción. Esa reacción, según lo que dice el Bhagavatam, no es favorable para lo que se proponen los ashram. Entonces, quizá para otras cosas sí, para vivir la vida feliz, la vida de semidioses, la vida sexual o lo que sea. Quizá para esa razón o para ser ghee viene bien el fuego para hacerlo, ¿no? Pero para las razones de los ashram no es práctico. Fíjate si se ve mejor sin luz. Está bien. ¿Sí? Gracias. Entonces, bueno, eso es una de las primeras recomendaciones que va a hacer, va a acentuar en varios significados este asunto, inclusive no solo en el Brahmachari Ashram, sino también en el siguiente, en el Grijastha Ashram. Siempre se va a hablar de eso, del asunto de cómo los ashram, el sentido de los ashram es ese asunto de regular esas intensidades de las atracciones en el mundo. La Prabhupada las llama dualidades y para expresarlas prácticamente, esas dualidades, habla de la dualidad hombre-mujer. Cuando una vez, hace poco, tuve un encuentro de Bhagavatam, de Bhaktivaibhava, y bueno, yo dije que a veces hay aseveraciones en las yastras con respecto a los géneros, a los sexos, que tienen que ver con cuestiones sociales. Miren cuando a veces se habla de poco inteligente y esto y lo otro, como que a veces tiene que ver con cuestiones sociales, que quizás en esa cultura no había acceso a la educación y luego sí. Pero yo también propuse de que a veces el Bhagavatam habla de cosas que son biológicas, no sociales. Entonces yo dije, por ejemplo, di el ejemplo en ese encuentro, no recuerdo, la atracción que produce para un hombre la forma femenina y la atracción que produce a una mujer los aspectos masculinos. Entonces, cuando yo dije eso como una aseveración del Bhagavatam, que es biológica, parece que hoy en día ese es un tema que está en discusión, porque al parecer muchas cosas no se sabe si son biológicas, si son sociales, son culturales o son psicológicas. Entonces me argumentaron diciendo de que no sabemos si esa atracción es realmente biológica, si es natural de la vida, o si se creó por la cultura. Como que si uno educa, por ejemplo, lo que me decía, si uno educa en la infancia a una persona sin los paradigmas sin identificarse como hombre o mujer, sino como son solamente culturales, entonces no nacería, la ideología dice, no nacería necesariamente una atracción generalizada por el sexo opuesto. Interesante, ¿no? Que digan eso. Entonces en este caso se caería el asunto que el fuego no derretiría la mantequilla porque es una cuestión cultural. ¿Me explico? Sí, totalmente. Ante eso, bueno, es una propuesta ideológica nada más, no hay pruebas obviamente científicas que fundamentan eso, es una propuesta que se está haciendo hoy en día porque se cree que al final todo es cultural, cuando hay otros análisis, otros estudios que dicen que ciertamente que hay cosas biológicas que determinan una atracción, una psicología y unos gustos particulares. Comportamientos, ¿no? Y comportamientos. Pero aún así, como es un tema que hoy en día que no se puede definir exactamente cuáles son los comportamientos, cuáles son las atracciones que tienen de acuerdo a género, raza, etc. Raza, por decirlo de una manera, ¿no? de cuestiones étnicas. Entonces, es un tema que no se puede definir exactamente. Y entonces a veces cuestionan postulados aquí del Bhagavatam, donde habla acerca de la naturaleza, digamos, energética de estos dos sexos. En este sentido, acá está hablando de mantequilla y fuego, y lo expresa de una manera prácticamente firme, ¿no? Es radical, ¿no? Esto es concluyente.
El asunto es que si queremos discutir este tema, ahora hacerlo absoluto o no, no sé si vale la pena. Entonces, yo pensé que de todas maneras, ya sea que uno piense que es algo cultural o que es algo biológico, sí debemos admitir que existen dualidades en el mundo y que existen atracciones. Ese es el argumento que yo había presentado en ese encuentro. De todas maneras, no hay objetos de los sentidos para todas las personas, no hay talón de Aquiles para todas las personas, no hay cosas que uno se debilita ante una presencia de otro aspecto que para uno es algo querible, algo deseable. Siempre el argumento es, bueno, pero esas cosas pueden cambiar. No importa si pueden cambiar, pero siempre hay una atracción. Esa atracción o esas dualidades es lo que se destaca aquí en el Bhagavatam. Si vamos, digamos, queremos ir al principio del principio del principio, nosotros acá el Bhagavatam no está proponiendo los ashan como una forma de guerra o de abstención entre sexos, sino una guerra contra las dualidades del mundo material, por decirlo de una manera. ¿Y cómo equilibrar esas dualidades? ¿Para qué? Y eso se va a explicar también en los versos siguientes, porque es interesante, a veces uno piensa que los ashan tienen como fin en sí mismo la restricción sexual o la regulación sexual, como si fuera eso la meta de los ashan. Pero ashan significa un lugar, el significado de ashan es un lugar, una posición, una situación adecuada para el avance espiritual, para la realización espiritual, para la vivencia espiritual, para el despertar espiritual. Entonces significa que los ashan nos ayudan a eso. Por eso que aquí, cuando se va a hablar ahora de los ashan en estos versos y significado de este capítulo, se van a hacer muchas recomendaciones que parecen muy drásticas, muy exigentes, esa es la palabra, ¿no? Muy exigentes. Por ejemplo, para el Grijastha ashan, él puede tener relaciones sexuales con su esposa cuando el maestro espiritual, o bajo las bendiciones del maestro espiritual, cuando el maestro espiritual se lo diga. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Grijastha ashan es también una posición donde se regulan las dualidades. A veces uno piensa que el Grijastha ashan, dice Prabhupada en el significado, se piensa que el Grijastha ashan es una licencia para la gratificación de los sentidos, pero eso no es cierto, porque ashan justamente significa un lugar que es proclive para la vida espiritual. Por lo tanto, hay un montón de indicaciones que explican cómo llevar a cabo eso en la situación de casado. Si uno ve, una cosita que a mí me llamó la atención de este capítulo, si uno lee este capítulo y ve las funciones que tienen los brahmacharis, los grijastas, especialmente los brahmacharis y los vanaprastas, uno va, si uno dice, pero ¿dónde existe este tipo de personas que siguen estas reglas? Y uno solamente hoy en día la puede ver quizás en monasterios de clausura. Las puede ver ahí. Como que la propuesta entonces del Bhagavatam es una vida, ¿cómo se llama? De reclusión. Monástica. Sí, una propuesta monástica. Sí, prácticamente sí. Ellos apuntan a una vida humana monástica porque quieren catapultar, digamos, al ser humano para la vida espiritual sin freno. Eso es el ideal védico. Por eso que acá estamos hablando de la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este capítulo? Aquí está. La sociedad perfecta. Estamos hablando de altos estándares. Ahora bien, algo que se diferencia la propuesta védica con los monasterios de clausura es que existe también la etapa de casado. Esto es interesante, que esto no existe en otras propuestas, digamos, espirituales o religiosas. Por ejemplo, la propuesta siempre de la restricción completa de los sentidos, en cualquier otra propuesta, Jnana Yoga, en el cristianismo, en lo que sea, implica no casarse. Pero en los Vedas sí existe un estado de casarse yógico. Es interesante eso, ¿no? Que lo propone ahí. Claro, pero ¿qué significa eso? Es tremendo.
prácticamente, o sea, no sé qué es la ganancia a nivel sensual de esa etapa. Simplemente quizás regular un poco los sentidos o la tendencia que uno pueda tener, pero prácticamente sigue siendo prácticamente un monje de clausura, pero con una mujer al lado, o con un hombre al lado, en pareja. Como que se acepta eso. Esto es interesante porque uno a veces piensa que la propuesta védica es tremendamente represiva. Y no, aquí tenemos que acepta inclusive las posibilidades que pueda tener cualquier persona, pero lo encamina prolijamente para la vida espiritual. Así que esa es un poco la propuesta aquí de estos versos. Primero que todo, sí, las dualidades, como dijimos recién. Aquí se expresa, inclusive dice que si uno no se libera de esa dualidad, dice la dualidad de los polos, ¿no? Dice el verso aquí 10, dice la dualidad de los polos de mi mal, la entidad viviente, mientras no esté perfectamente autorrealizada, porque a veces alguien propone y dice, es lo que yo iba a decir, ¿no? Todo es cultural, yo puedo cambiar lo que sea mis atracciones. No, en realidad nosotros somos libres, ¿no? Bien que hay propuestas así, ¿no? La naturaleza material no me puede, yo puedo elegir lo que quiera. El Bhagavatam eso sí que lo va a rechazar y dice, la entidad viviente, mientras no esté perfectamente autorrealizada, mientras no se independice del erróneo concepto que le lleva a identificarse con su cuerpo, que no es más que un reflejo del cuerpo y los sentidos originales, no podrá liberarse del concepto dual. No podrá. Que se sintetiza, lo que yo había dicho, en la dualidad entre hombre y mujer. Interesante porque Prabhupada, el significado, el verso habla de la palabra sintetiza. Significa que hay muchas otras más amplios aspectos de esta dualidad. Para no decir solamente hombre y mujer. De ese modo, es muy probable que acabe cayendo debido a que su inteligencia está confundida. En el significado dice, mientras no se alcance el plano de la autorrealización y la independencia plena con respecto a la ilusoria concepción del cuerpo material, es seguro que la dualidad de hombre y mujer seguirá existiendo. Sin embargo, con la verdadera autorrealización, esa distinción desaparece. O sea, si alguien quiere hacer desaparecer realmente tanto la influencia biológica, cultural o psicológica de eso, que uno quiere realmente ser una tabla rasa, como una tabula rasa, como se dice, ¿no? La única manera es la autorrealización, no apuntar y destruir culturas. ¿Me explico? Porque eso es imposible. Tratás de destruir una y te aparece otra, porque es la naturaleza, la naturaleza material actúa en base a esas dualidades. Hay una experiencia que dicen, bueno, esto lo hablan algunos sociólogos, algunos psicólogos, que por ejemplo en los países nórdicos son los países más vanguardistas con respecto a crear una igualdad de oportunidades para ambos géneros, o para todos los géneros, mejor dicho, o para los dos sexos. Esto que significa que desde entrada, desde niños, ya no estigmatizan y tratan de no estigmatizar, inclusive en la educación, en los puestos laborales, en todo, en la sociedad en sí, el hombre o la mujer, o los deberes, o los estudios, o las atracciones de hombre y mujer. Ya de entrada, no es que, miren que acá nosotros decimos, el chico tiene que jugar con cochecito y la mujer con muñeca. Bueno, ahí en esos países no se apoya nada para que libremente puedan elegir. Esto es algo que son los países que más enfatizan eso. Y lo interesante, dicen algunos estudios sociológicos, dicen que los países nórdicos actualmente son los que mayor tienen hoy en día. La diferencia de deberes entre hombres y mujeres. Naturalmente, con esa libertad que tuvieron, se diferencian más inclusive que en países donde no se dejó libre eso.
Es decir, lo que quiero decir es que al final, en los países nórdicos, se están ocupando los puestos tradicionales de la mujer por mujeres y los puestos tradicionales de hombre por hombres. Prácticamente la atracción los lleva a eso, las aguas van a su nivel. Esto es un estudio interesante, claro, no hay todavía completo estudio científico de eso, a nivel científico, bueno, académico, pero sí hay una realidad social acerca de eso que puede ser investigada. Al menos los que están defendiendo las diferencias en sus aspectos biológicos, fundamentándose en los aspectos biológicos, toman el caso de los países nórdicos como un ejemplo de que ojo que hay diferencias y que las diferencias son biológicas y no solamente culturales. Bueno, esto es para decir cómo las dualidades siempre van a estar actuando, por más que queramos atacarlas, de una u otra manera. La única manera en que no están es cuando nosotros nos volvemos autorrealizados, porque ciertamente que el alma no es ni hombre ni mujer, y cuando realiza su ser, entonces puede desidentificarse de todas esas atracciones y dualidades. El Bhagavad Gita lo va a decir, expresa esta realización, ¿cómo se dice cuando es sin sexo? Asexuado, no, pero hay otra palabra, ¿no? Bueno, no recuerdo. Pero dice, los sabios humildes, ¿recuerdan esto? En virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un come perros. Inclusive esto se extiende más allá de los sexos, sino también a todos los tipos de entidades vivientes. Vieron que hoy también se ataca a lo que se dice el especificismo. ¿No? Especismo. Eso, ¿no? Que defendés una especie de vida como la humana, pero matás animales. Bueno, también crear eso a través de argumentos morales, sociales, económicos y todo eso, ciertamente que es un lindo esfuerzo, pero hasta que uno no llegue a una visión espiritual, realmente siempre va a estar eso ahí, porque es la dualidad del mundo. Yo soy yo humano, él es un perro. Esa dualidad, ¿no?, va a estar siempre, ¿no?, esos distintos conceptos, porque estamos en el concepto corporal. Es ignorancia, porque en realidad el especificismo es yo quiero a mi perro, pero me como la vaca. También hay diferencia de eso, claro, sí. Pero eso es ignorancia. Sí, bueno, es el discurso. El discurso está plagado de hipocresía, obviamente. Y sí, la base siempre es avidia, de una. Claro. Toda la base de la dualidad es avidia. Y mientras esté avidia, siempre va a haber dualidad. Claro. Me como la vaca, protejo al perro. Y así. Siempre va a haber dualidad. Me como el perro, protejo la vaca. Exactamente, también. Entonces dice, es necesario comprender perfectamente que el ser viviente, aunque está probando distintos tipos de cuerpos materiales, es un alma espiritual. Esto se debe entender a nivel teórico, pero quien lo comprende en la práctica es un verdadero pandi, alguien que verdaderamente sabe. Hasta llegar a ese nivel, la visión dual sigue influyendo. Así como los conceptos de hombre y mujer. Y en esa etapa hay que ser muy prudente en lo que se refiere a relacionarse con mujeres. Si estamos en la situación corporal, debemos ser prudentes, debemos tomar precauciones. Nadie debe considerarse perfecto. Esto es un significado muy relevante, ¿no? Claro. Y olvidar la instrucción de los Shastras, que aconseja suma prudencia a la hora de relacionarse, bueno, aquí ya es giro, ¿no?, incluso con una hija, una hermana o la propia madre, y por supuesto con otras mujeres. El asunto con la dualidad es muy fuerte y es una energía que va más allá de nosotros, es como un imán. El imán, uno puede decir, lo acerca, ay, mira, estoy jugando, pero en un momento el imán se va a juntar, porque es la naturaleza de la energía material. Entonces, uno puede preguntarse, ¿estas precauciones son para brahmacharis? No, son para todos los sayas. Ahora bien, ¿estas precauciones que dan los Vedas son para toda la sociedad humana? No. Son solamente en la sociedad védica, inclusive, no es para todos los habitantes de la sociedad, sino solamente son para los duillas.
Dviyas, ¿qué significa? 2 veces nacido. ¿Qué significa nacer 2 veces? El primer nacimiento es humano y es como el animal de 2 patas, como se dice. Y luego el segundo nacimiento es el nacimiento en que uno comienza la vida espiritual. Entonces dice, la propuesta védica es que este conocimiento es para los dviyas. ¿Quiénes son o quién estarían obligados a ser dviyas? Obligados o recomendados a ser dviyas en la cultura védica, de Vaishya para arriba. Los Vaishyas, los Kshatriyas y los Brahmanas tienen el deber de hacer de su vida, o sea, ese es el deber, la ideal, ¿no? Después vemos historias védicas, Mahabharata y todo eso, que hay algunos que dejan mucho que desear, ¿no? Pero el sentido es que en una sociedad védica no se ve bien que alguien en esos varnas, en esos ashram, varnas, Vaishya, Kshatriya y Brahmana, no tenga como esperanza o como aspiración la vida espiritual o la liberación. No se lo toma muy... El caso típico es el de Bhagavad Gita. Cuando Krishna le dice a Arjuna, te estás comportando como un anario, una persona no aria, te lamentas como un shudra, Prabhupada dice el significado, es una expresión de cómo los Vedas exigen a esas clases sociales un nivel, digamos, de aspiración, de intelectualidad, de despertar espiritual bastante interesante. Pero a los Shudras no se le exige eso. Entonces es interesante que nosotros cuando leemos yo me puse a leer, veo este capítulo del Bhagavatam y dice, pero esto, ¿para quién es? Pero claro, Kali Yuga, Kalu Shudra, Sambhava. Todos somos Shudras. Por lo tanto, es muy difícil exigirnos para nosotros estas recomendaciones. Por la naturaleza Shudra que tenemos. Así que, sí, el significado dice, es indudable que para estudiar y comprender los Vedas se precisa una inteligencia especial. No obstante, los miembros de las 3 clases más elevadas de la sociedad, Brahmanas, Kshatriyas y Vaishyas, deben estudiar las escrituras védicas conforme a su habilidad y a su capacidad de entender. Y luego dice, Prabhupada, el significado para no leerlo todo, dice que la educación hoy en día es una educación más bien tecnológica y es una educación para Shudras, porque es una educación profesional. Claro. Nosotros vemos. 0 valores. Claro, es una educación para trabajar. Y trabajar, ¿quién trabaja? Shudra. O sea, en un sentido. Todas las profesiones. Sí. Es una profesión de Shudra. Entonces, hasta la educación, podríamos decir. Te enseñan a trabajar para otro, a desempeñar profesionalmente vos, pero no a... La educación, según el sistema védico, es aspirar a la autorrealización. Por lo tanto, nosotros podemos ver que hoy en día, claro, uno dice, pero hoy en día hay universidades, esto y lo otro, pero es una educación para Shudra. O sea que los Shudras reciben también educación, pero nunca la educación que se le exige a los Dviyas. La educación que aspira a ir más allá de las dualidades. Exactamente. Y para eso hay que entender las dualidades y cuidarse de las dualidades. Exactamente. Ese es el tema así de este capítulo. Muy bien, Jari. Así que bueno, eso es un significado aquí y como dijimos, la meta de los ashram entonces no es evitar la vida sexual, no es evitar las dualidades solamente en sí misma, sino que el verso 16 dice, mediante esta práctica y desde cualquiera de los ashram, Brahmachari, Hasta, Vanaprastha o Sannyas, y acá viene la meta, se debe percibir siempre la omnipresencia del Señor Supremo, pues de este modo se puede comprender la verdad absoluta. Este es el primer estado de la vida espiritual. O sea, ni siquiera acá, la meta ahora de los ashram, por lo menos, mínimo, es entender la energía espiritual. La energía espiritual que todo penetra. La concepción Brahmana, la unidad de todos los seres, espiritualmente hablando, nuestra naturaleza espiritual. Esa es la meta. Si se logra eso con los ashram están correctamente
llevados a cabo. Si no se logra eso, no voy a decir la palabra. Bien. Entonces aquí se habla de Brahmachari y Grijastha, y al final del capítulo se habla un poquito acerca de Vanaprastha. ¿Qué es lo que particulariza? Ya vimos qué particulariza a Brahmachari, qué particulariza al Grijastha y qué particulariza al Vanaprastha. Es justamente la intención más fuerte del Vanaprastha, es el asunto de abandonar el cuerpo, psicológicamente hablando. Como desprenderse del cuerpo. Como que el cuerpo ya no soy yo. Por eso van a ver que las exigencias para los vanaprastas son muy fuertes. Por ejemplo, según lo que dice acá, o sea, que llevan a eso. No puede comer comidas cocidas. Solamente las frutas de los árboles que ya están maduras. Debe vivir, o sea, ya prácticamente, inclusive dice, no se debe bañar. No se debe cepillar los dientes. No dice cómo es eso, ¿no? Pero todo eso está en función, si uno ve, a hacer una separación entre yo y mi cuerpo, ¿no? A no adornarlo, a no masajearlo y todo eso. Es una propuesta, ¿no? de acá de Narada Muni para llevar a cabo. Lo importante es qué es lo que se pretende con esas exigencias, con esas reglas, ¿no? Pero sí, la tarea de Vanaprastha ya, y bueno, nosotros vemos en Vanaprastha significa ya no desarrollo económico, significa ya no me voy a desarrollar corporalmente, económicamente, familiarmente, sino que voy a desarrollar mi ser. Ya el cuerpo, bueno, está ahí, y en Vanaprastha lo que se hace es piloto, ¿no? Ya dejarlo a ver que se mantenga, pero no desarrollarlo más de lo que desarrollamos anteriormente. Esa es la propuesta de Vanaprastha y esto es lo que se explica aquí en estos últimos versos de este capítulo. Bien, con eso terminamos un pequeño resumen de este capítulo. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que puedan completar consignas y nos vemos en nuestro próximo encuentro online. Muchas gracias. Hare Krishna. Krishna 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 Hey Krishna 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 Hey Krishna 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 Rakshama Krishna